Bien, en este video vamos a hablar de la toxocariosis y el síndrome de larva migrans visceral. Esta enfermedad es causada por dos parásitos del género Toxocara, Toxocara cati que afecta a los gatos y Toxocara canis que involucra a los perros y otros cánidos en general. Existen diferentes hospederos para esta parasitosis. Y aquí es muy importante iniciar con que los toxocaras se desarrollan hasta la fase adulta únicamente en perros cachorros hasta las 12 semanas de edad, y que en los perros adultos o de más de 12 semanas de edad solamente van a permitir el desarrollo de los estadios larvarios del parásito. Existen también una gran cantidad de hospederos paraténicos de muchos tipos, pequeños mamíferos, roedores, que son un grupo muy especial porque es muy frecuente, e inclusive insectos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las cucarachas, que pueden funcionar como hospederos paraténicos. Recordando que los hospederos paraténicos son aquellos que no son imprescindibles en el ciclo biológico, que solamente permiten el desarrollo larvario del parásito y que son una alternativa de supervivencia de los parásitos en ausencia de los hospederos definitivos. Y lo interesante aquí es que los humanos somos hospederos paraténicos accidentales. Por lo tanto, esta es una zoonosis de nuestro interés. ¿Cuáles son las formas de la toxocariosis? Básicamente son dos. La toxocariosis generada por gusanos adultos que viven en el intestino de los perros jóvenes, y la forma larvaria que se va a desarrollar en hembras y machos caninos de más de 12 semanas o adultos, y en hospederos paraténicos animales y el hospedero paraténico de especial interés para nosotros, que son los humanos. ¿Qué podemos decir del parásito? El parásito es muy frecuente, es un parásito cosmopolita, muy prolífico, pueden generar grandes cantidades de huevos que pueden ser eliminados hacia el medio ambiente. Y aquí lo más importante es que pues ya mencionamos que están las formas larvarias en diversos tejidos, vísceras y músculo, en hospederos paraténicos y en perros y gatos adultos, y la forma intestinal en animales cachorros menores de 12 semanas. Y la otra cosa importante es la adaptación que tienen estos parásitos. Lo más relevante en este caso es que los parásitos pueden ser transmitidos a través de la vía transplacentaria y lactogénica, es decir, pueden promover el nacimiento de perros parasitados desde el útero, o a través de la lactancia generar animales muy jóvenes ya con gusanos adultos en el intestino. Esta es una de las adaptaciones más importantes que tiene este parásito. ¿Qué podemos decir de las fases? La infestación producida por las fases adultas pues es muy frecuente. Hay datos que revelan que puede haber animales parasitados con Toxocara canis desde el 40% hasta el 70% de las poblaciones, dependiendo las regiones. Se adquieren muy fácilmente, ya sea por entornos contaminados con los huevos, por la ingesta de hospederos paraténicos, por depredación, por la vía transplacentaria o lactogénica en el caso de los cachorros.
En el caso de los perros adultos, hembras y machos adultos, es muy raro, muy poco frecuente que estos estén parasitados por toxocaras adultos a nivel de intestino. Básicamente lo que sucede con perros y gatos adultos es que tienen solamente la forma larvaria. En cuanto a la población canina, podemos decir que tenemos básicamente tres tipos de poblaciones: perros con propietarios y propietarios responsables que procuran que el perro tenga sus consultas en el veterinario, que están vigentes de vacunas, de desparasitaciones, y bueno, en esta situación pues los animales generalmente llevan buenos calendarios de vacunación y de desparasitación. Tenemos el otro grupo, que son los perros comunitarios, son los perros que probablemente conozcamos o tengamos unos en nuestras colonias, son los perros que viven en nuestra calle, que todos los vecinos les dan de comer, les proporcionan agua, inclusive les pueden proporcionar algún sitio donde refugiarse cuando hay lluvia, cuando hay frío, pero en general viven en la calle y generan un alto nivel de contaminación. Y el tercer grupo son los perros totalmente callejeros, en donde ellos se procuran totalmente su forma de supervivencia, en donde también la reproducción sin control de este grupo en especial, pues son los que confieren un altísimo número de perros en la calle con altísimos niveles de contaminación por heces de perros en muchos entornos, como los parques públicos, los jardines, etc. El otro punto son los aspectos culturales. La relación entre perro humano son de las vínculos más fuertes que hay. Los perros han sido desarrollados para muchas cuestiones, como perros de trabajo, perros de rescate, perros guías, pero también los perros como animales de compañía. Generan una serie de actividades de suplencia, por ejemplo, los perros que sustituyen o ocupan el espacio de los hijos cuando estos se van a vivir ya de forma independiente, o los perros que funcionan como entrenamiento para los matrimonios jóvenes, ¿no? Antes de la llegada de los hijos humanos. Y entonces, bueno, tenemos una serie de cuestiones aquí muy importantes en cuanto al vínculo de convivencia que se tienen con este tipo de especie. ¿Qué podemos decir para la infestación causada por las fases adultas? Por las fases larvarias de Toxocara. Estas larvas es más común encontrarlas en perros adultos, en vísceras, ¿sí? Migrando en las vísceras, y en el caso de músculo también. Y en cuanto a los perros y las perras, en los perros machos, la población de larvas se mantiene estable. Estable en el sentido de que no hay movilización hacia otros lados. En el caso de las perras, estas sí reciclan la infestación. Esto significa que las larvas que están enquistadas en músculo principalmente, cuando las perras están gestantes, los cambios hormonales promueven la reactivación de las larvas que puedan llegar a sangre, atravesar la barrera placentaria y llegar a los cachorros. En el caso de los cachorros en gestación, de los animales, de los fetos en gestación, estas larvas se establecen en el hígado fetal y se mantienen ahí hasta el momento del parto. En el momento del parto vuelve a haber una serie de cambios hormonales muy dramáticos que hacen que las larvas que estaban estacionadas en ese hígado se reactiven y continúen su circulación en relación a la migración que estos presentan de manera natural. Las perras administran la distribución de las larvas o la activación de las larvas en las diversas camadas. Esto significa que la perra no moviliza todas las larvas en la primera gestación, sino que las va dosificando.
y esto lo que permite es que varias camadas puedan ser parasitadas por la vía transplacentaria con larvas de Toxocara canis o a través de la leche. La otra situación es que si ustedes recuerdan, cuando los cachorritos recién nacidos se mantienen con su madre, esta los limpia e inclusive se come las heces. Entonces, si nosotros consideramos que los cachorros son los únicos que pueden tener los parásitos adultos en su intestino y esto a su vez permite la eliminación de huevos, el comportamiento que tienen las madres de comerse las heces de sus cachorros durante las primeras semanas de vida, pues asegura la reinfestación de la madre para que ésta vuelva a tener larvas enquistadas en sus tejidos, y entonces pues el ciclo no se acaba, ¿sí? Es un ciclo que se mantiene de manera muy constante. Las fases infestantes también que pueden existir son las fases de huevo. Estas fases de huevo son eliminadas en las heces de forma fertilizada. Estos huevos fértiles son eliminados al entorno y requieren el estímulo de la humedad, la temperatura y de mantenerse en lugares sombreados. Esto va a permitir que en el interior del huevo se desarrolle una larva que va a alcanzar hasta el desarrollo hasta el estadio 2, para entonces conformar lo que es el huevo o la fase infestante, que es una larva 2 pasiva. Estos son muy abundantes en la naturaleza, están en muchos tipos de ecosistemas, son huevos que pueden resistir muchos meses en el entorno siempre y cuando haya humedad y temperatura adecuada, y constituyen una fuente de riesgo no solamente para los perros, sino para otro tipo de hospederos paraténicos no humanos y para los mismos seres humanos. Las formas de transmisión entonces son la forma lactogénica, la forma congénita o transplacentaria, la ingestión de larvas 2 en piso, o la ingestión de hospederos paraténicos vertebrados, donde mencionábamos que los roedores son un grupo especialmente importante, y la ingesta también de cierto tipo de insectos que pueden mantener viable a las larvas de Toxocara enquistadas en su cuerpo. Hay un estudio, un trabajo que se hizo de investigación con cucarachas y larvas de Toxocara canis, que resulta que sí se mantienen viables, o sea, la transmisión a través de la ingesta de cucarachas, porque es un comportamiento que los perros sí eventualmente pueden hacer, pueden ser un factor de riesgo para la infestación en estos animales. ¿Qué repercusiones puede tener este parasitismo por Toxocara canis en los perros? Bueno, un alto porcentaje de los animales pues sí tiene Toxocara en base a la versatilidad que tiene el ciclo de transmisión de este parásito. Las larvas van a estar enquistadas en sus músculos de forma crónica y esto va a generar una miositis. Y pues esto es importante porque las larvas no solamente van a establecerse en músculos, sino que las larvas van a estar migrando durante algún tiempo y esto puede generar lesiones y procesos inflamatorios en las vísceras que pueden impactar sobre la calidad de vida del animal. Cuando los animales son jóvenes y presentan parásitos adultos en el intestino, lo que se puede generar es un robo de nutrientes tan importante que impacte sobre el crecimiento y el desarrollo del animal. En cualquiera de los dos casos hay una afección en la calidad de vida, ya sea por el daño y el robo de nutrientes a nivel del intestino, y la otra por el daño a los tejidos y el impacto que puede generar en el funcionamiento de las diversas vísceras a través de la migración de las larvas de manera continua
y casi permanente en el animal. Eventualmente puede haber muertes. Los casos en donde esto se puede ver es cuando las perras no han estado gestantes durante algún tiempo. La camada que se llegue a presentar puede generar una movilización masiva de larvas que lleguen en forma abundante a esta camada y puede generar cuadros o invasiones muy importantes con daño al hígado de manera muy severa o daño a los pulmones que generen neumonías muy graves y que muchas veces estas lesiones pueden generar la muerte de los animales. En cuanto a la zoonosis, bueno, lo que hay que mencionar que los niños sí son una población de riesgo. El grupo por edad más importante es entre los 4 y los 12 años, generalmente porque en este rango de edad los padres permiten que los chicos puedan tener un perro con la idea de enseñarlos a ser responsables y de aprender de entender la importancia de lo que es cuidar a un ser vivo. Y es probable que bajo este concepto a los chicos se les permita tener perros que no vienen en las mejores condiciones sanitarias y que vengan parasitados, lo cual implique que sea un riesgo. La otra cuestión también es que puede estar relacionado con actividades de juego que tengan un sesgo de riesgo en relación a que haya ingesta de tierra, ¿sí? O niños o personas o individuos que tengan una situación de pica, ¿sí? Que es la ingesta de tierra. Y que esta tierra o arena venga contaminada con huevos de Toxocara canis. Aunque a esto todavía sucede, cada vez es menos frecuente esta situación porque hoy los juegos de los niños ya no son tanto en la calle. La llegada, el arribo de los juegos electrónicos ha modificado mucho las actividades de juego de muchos niños en el mundo. Sin embargo, es importante mencionar que en algunas partes del mundo y inclusive en algunas partes de nuestro país, pues tenemos todavía estos pequeños que juegan con la arena, con la tierra y que puede generar un factor de riesgo para la ingesta de estos huevos. Vamos a hablar de la parte de lo que tiene que ver con el síndrome de larva migrans visceral. Esta se define, es una entidad producida por la infección en el hombre por larvas de Toxocara del perro principalmente, pero también puede ser del gato. Los perros eliminan huevos en sus heces y estos van a contaminar la tierra, patios y lugares de juegos para los pequeños, o también que haya un comportamiento de pica. Estos huevos se ingieren, recuerden que vienen estos huevos con una larva 2, son ingeridos, la larva se libera, atraviesan la pared intestinal y empiezan a circular por sangre y también por linfa. Y pueden llegar a muchos sitios del cuerpo del hospedador, en este caso del humano, hígado, pulmones, ojo, cerebro, vaso, músculo, etc. Y van a generar procesos inflamatorios que a la larga pueden generar granulomas en diversos órganos, pueden generar el crecimiento del hígado, pueden generar neumonitis. En los humanos, como habíamos visto, igual que en otros hospederos paraténicos, las larvas tienden a buscar especialmente asentarse en músculo, y en músculo esquelético y en cerebro. Las larvas pueden causar una infección ligera y poco aparente, y a esto es lo que llamamos una toxocariosis encubierta, en donde el único dato revelador o que llama la atención son la eosinofilia permanente.
En el caso de que haya una infestación o una llegada de un número mayor de larvas, entonces se podrá presentar lo que conocemos como el síndrome de larva migrans visceral, y con una variante que es el síndrome de larva migrans ocular. Lo que estamos viendo en esta imagen es un niño que presenta anisocoria. Esto es una asimetría en el tamaño de las pupilas por una diferente dilatación. Esto está controlado, de la dilatación de la pupila está controlado por músculos. Si hay daño al músculo ocular, pues entonces empiezan estos desajustes. Generalmente es unilateral. Recordando aquí que a las larvas de Toxocara les gusta asentarse en músculo y generan una miositis. Entonces, esto es la consecuencia del establecimiento de las larvas en esta zona. Y bueno, del otro lado lo que tenemos es una imagen en pulmón. Eventualmente las larvas pueden generar problemas neumónicos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con el asma, o pueden generar problemas de tipo neurológico. Bien, vamos a hablar ahora de lo que sucede con el ciclo biológico de Toxocara canis en perros jóvenes, recordando que aquí el parásito va a alcanzar el estadio adulto y va a culminar con la eliminación de huevos en las heces. Vamos a partir en esta lámina de lo que sucede con una perra que presenta gestación, pero que también en sus tejidos tiene larvas 2 de Toxocara canis en músculo. Recuerden que los cambios hormonales van a promover la movilización de estas larvas hacia la placenta, van a acceder a los cachorros en gestación, van a establecerse en el hígado fetal y ahí se van a quedar hasta el nacimiento. Una vez que el nacimiento se da, como hay una serie también de cambios hormonales durante el parto, estas van a activar a las larvas y van a provocar que estas migren. Van a llegar a corazón, del corazón las va a distribuir hacia el pulmón, de ahí a tráquea, de ahí a laringe, haciendo una mención especial que en el pulmón las larvas 2 van a mudar hacia larva 3. Van a generar una gran cantidad de moco y esas larvas van a ser redeglutidas con todo ese moco, y esto les va a permitir llegar nuevamente al aparato digestivo, en el estómago y luego al intestino, donde van a alcanzar el estadio siguiente, que es larva 4 y larva 5, que son los preadultos, y de aquí se generarán los gusanos hembras y machos adultos listos para iniciar la eliminación de huevos. La otra es la ingesta a través de entornos contaminados, donde el animal joven puede ingerir huevos larvados que se encuentran en el ambiente y que permitan el desarrollo y la migración de estos parásitos. Si nosotros resumimos el ciclo en pocas palabras, lo que vamos a ver es una migración gastro, entero, hepato, cardio, pulmonar, gastroentérica. Esto es el ciclo traqueal, el ciclo donde el parásito de Toxocara canis vuelve a alcanzar su estado adulto, y esto solamente sucede en perros jóvenes. La otra posibilidad es que esos perros jóvenes depreden e ingieran hospederos paraténicos. Y ya sean roedores o pequeños mamíferos o insectos como las cucarachas, que tengan estas larvas y que al llegar a los cachorros vuelvan a retomar el ciclo generando parásitos adultos. En el caso de los humanos, pues los humanos somos hospederos paraténicos terminales, porque encabezamos la lista de depredación y que por naturaleza, ¿sí?, los perros no nos depredan, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en mente. ¿Qué es lo que sucede ahora más específicamente con los hospederos paraténicos? Bueno, recordando que aquí, en el caso de la perra, las larvas se movilizan con la gestación o a través de la lactancia, y que van a promover
el desarrollo de estos parásitos adultos siempre y cuando sean animales jóvenes. En el caso de los paraténicos animales y en el caso de los humanos, el mecanismo es a través de la ingesta de huevos larvados a través de entornos muy contaminados o a través de la ingesta de hospedadores paraténicos porque son portadores y diseminadores. En este caso, la dinámica de dispersión es un tanto distinta. Los parásitos llegan al estómago, sí, llegan al intestino, alcanzan o atraviesan la pared intestinal, alcanzan el hígado, de aquí a corazón, y aquí hay dos mecanismos. Una es que lleguen a pulmón, y la otra es que lleguen a corazón y de corazón se vayan a corazón izquierdo, donde está la aorta, y esto les permita la dispersión a vísceras y a tejido muscular. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? En este caso lo que vamos a ver es que las larvas no van a mudar a L3, sino que solamente alcanzan el estadio de larvas 2. Y estas larvas 2 son las que se van a establecer en tejido muscular y en tejido cerebral, porque son los dos tejidos más importantes para el asentamiento, pero lo que va a suceder aquí es que para alcanzar estos sitios las larvas van a tener que migrar varias veces a través de diferentes vísceras y esto es lo que va a generar el daño a los tejidos. Por lo tanto, si ustedes vieron con esta pequeña explicación, pues la migración es extraordinariamente compleja. Las larvas, si no logran establecerse en el primer intento, vuelven a circular y vuelven a circular hasta que en una de esas le atinan y llegan a cerebro y a músculo esquelético. Esto es como si nosotros estuviéramos circulando en el carro, en el anillo periférico, en el periférico, y tuviéramos que desviarnos en una salida específica y se nos pasa. ¿A qué nos obliga esto? A que en este tipo de sistema tendríamos que retomar básicamente todo el circuito completo para volver a tomar la salida adecuada y que nos lleve al sitio que requerimos llegar. Lo mismo le pasa a las larvas. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué no migran de una sola vez, llegan al intestino y se quedan de una sola intención? ¿Por qué tienen que migrar tanto? Básicamente este mecanismo tiene que ver de migrar de forma compleja, tiene que ver con la maduración. Las larvas, los huevos y las larvas vienen de un medio externo con características ambientales específicas y van a integrarse a un medio interno con características totalmente diferentes, de tal manera que la larva utiliza este proceso de migración compleja para adaptarse, para capacitarse, para integrarse al nuevo medio donde va a estar inmersa. Entonces, si ustedes ven, la migración aquí está de las formas, para las formas adultas, van a ver, llegan al intestino, llegan al hígado, son llevadas hacia los pulmones, en pulmón ascienden por el árbol respiratorio, llegan a tráquea y son redeglutidas. Este sería el ciclo. Y aquí específicamente de lo que estamos hablando es de lo que pasa en estas dos vísceras de forma importante. ¿Qué va a pasar? Toxocara por donde pasa, destruye el tejido, genera sangrados, hay hemorragias e induce la respuesta inflamatoria por el daño que hace al tejido. ¿Qué van a hacer los tejidos? Pues de alguna manera van a buscar la forma de corregir el daño, de arreglar el daño, de involucionar las lesiones y de regenerarse. Esto pasa especialmente en el hígado. El hígado es un órgano versátil que de alguna manera bajo la inversión de recursos biológicos se puede regenerar y restablecer su funcionamiento, cosa que no sucede en el pulmón. El pulmón lo que hace es se inflama, tiene hemorragia, se genera la respuesta inflamatoria, se involucionan las lesiones, pero no se repone con tejido funcional, sino más bien con tejido cicatrizal.
de tal manera que se va perdiendo funcionalidad de la víscera. Los parásitos son redeglutidos, llegan al intestino. ¿Y qué pasa cuando estos adultos se establecen? Aquí tenemos los mecanismos patogénicos básicos, que es la quimofagia, la irritación, la lesión por contacto, el efecto mecánico y la migración errática. En el caso de la quimofagia, este es el efecto más relevante. Los parásitos se roban de todo. Roban carbohidratos, roban aminoácidos, roban lípidos, roban vitaminas, etc. Se roban todo. Y esto tiene un especial impacto en la pérdida de peso. Si estamos hablando de que los parásitos adultos solamente se desarrollan en cachorros, aquí hay que pensar que en el caso de los cachorros no solamente necesitan energía para mantenimiento, sino necesitan elementos que les permita construir tejidos. Si el parásito se roba todos estos nutrientes porque es un quimófago, entonces la pérdida de peso es una consecuencia lógica de este tipo de interacción. El otro es la irritación que puede generar el parásito. Si ustedes ven, hay labios, estos labios vienen con dientes y estos lastiman y traumatizan la mucosa y generan un proceso de irritación. ¿Cuál es el mecanismo? Cambios en la permeabilidad vascular, extravasación de líquidos, es decir, hay una inflamación, se generan diarreas y eventualmente algunos parásitos pueden ser eliminados a través de la diarrea y esto nos puede ayudar para el diagnóstico. La otra es este contacto que tiene los labios del parásito, van a traumatizar la mucosa y van a generar cambios en la conformación de esa mucosa, van a generar una hiperplasia con el predominio de células indiferenciadas que tiene una serie de cambios hormonales y arquitectónicos y funcionales que impiden una correcta absorción de nutrientes. Aunado a esto se va a generar un síndrome de pérdida proteica. Básicamente se pierde cemento intracelular y por ahí también se pierde albúmina. Si ustedes recuerdan, pues la albúmina también hace que se pierda pues una proteína plasmática y esto va a generar una serie de cambios en la presión, en la regulación de la presión osmótica y de otros mecanismos que van a generar la salida de líquido a cavidad, es decir, se va a generar ascitis. Y la otra también es que va a generar un efecto mecánico. Esto tiene mucho que ver con la cantidad de parásitos, el número de parásitos, el tamaño de ese animal. No es lo mismo que tengan 30, 40 parásitos un gran danés a que tenga 30, 40 parásitos un schnauzer o un chihuahueño. Entonces, pueden generar obstrucciones, pueden generar torsiones intestinales o bien rupturas de la pared intestinal. El otro efecto patogénico es la migración errática. Eventualmente, los toxocaras pueden llegar al conducto biliar, pueden generar ahí obstrucciones o rupturas. O si son demasiados pueden generar vómito o puede haber algún mecanismo que genere vómito y esto va a permitir que estos gusanos sean eliminados a través de este mecanismo que pueden generar inclusive asfixia. Entonces esto puede suceder, aunque no es lo más frecuente, pero sí es posible que esto se presente. Esta es la imagen que veríamos, ¿sí? Son perros típicos, flacos y panzones. Vean el tórax, muy delgado. Aquí no se alcanza a ver, pero hay animales que se les ven las costillas y se les ve un abdomen ultra voluminoso. A esto le conocemos aspecto o abdomen en forma de pera. ¿Sí? Aquí hay ascitis, ¿sí? Aquí también puede haber acúmulo de gas metano. Ajá. Y entonces esto es muy característico en los perros cachorros. Estas son imágenes, quizá les recuerde un poquito a lo que vieron con Ascaris lumbricoides, ¿sí? en sesiones pasadas. Ajá. ¿Qué vamos a ver en relación al mecanismo patogénico de las fases larvarias? Es muy importante aquí ver que las larvas van a migrar por diferentes tejidos, ¿sí? Las larvas van a circular
por muchos tejidos. Aquí ustedes solamente tienen una lista pequeña: intestino, hígado, pulmón, riñón, cerebro y músculo, que son básicamente los dos órganos blanco que las larvas buscan para asentarse. Pero si bien es cierto, es que las larvas pueden migrar por vaso, por ojo, por gónadas, por muchos tejidos, y la dinámica y la mecánica es la misma. Por donde pasan, generan destrucción tisular, desencadenan hemorragias y van a desencadenar o van a activar la respuesta inflamatoria. Aquí también hay algo interesante: la persistencia o la presencia de las larvas van a dar pie a la cronicidad de las lesiones, ¿sí? A esta respuesta inflamatoria de tipo crónico, ¿sí? Esta respuesta de tipo crónico con persistencia de estas lesiones, con presencia o no de las larvas. Es decir, las larvas van a ser las responsables de esta persistencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que lo hacen? Estas larvas, que aquí la vemos aquí en el fondo, tienen una estructura, ¿sí?, que se llama epicutícula. Y esa epicutícula tiene una serie de componentes que van a ser las que van a desencadenar y van a generar la persistencia de las lesiones en esos tejidos. Voy a pasar a la imagen siguiente. Se producen una serie de... Hay unas moléculas que se llaman antígenos de excreción y excreción. ¿Qué son? Los antígenos de excreción y secreción, que les llamamos TES, en inglés, son importantes porque son el mecanismo de evasión de la respuesta inmune que tienen las larvas. Tienen la propiedad de desprenderse al interactuar con las células inflamatorias o anticuerpos. Esto es, cuando a la larva le llegan o la alcanzan las células del sistema inmunológico o los anticuerpos, se desprenden de la epicutícula, ¿sí? Y al desprenderse de la epicutícula, pues se quitan de encima el ataque de la respuesta inmunológica. Estos antígenos de excreción-secreción son producidos por las glándulas esofágicas y son liberadas por la boca del parásito y forman esta especie de cobertura aislante, ¿sí? Estos antígenos de excreción y excreción fueron aislados hace casi 50 años. La idea en aquel tiempo era generar pruebas de desarrollo de técnicas de diagnóstico inmunológico. Actualmente y poco a poco se han ido desarrollando técnicas que ha permitido estudiarlas, y ahora no solamente utilizarlas para esto, sino saber para qué sirven, qué propiedades tienen, cuántas son, y esa es la cuestión que tenemos ahora. Entonces, si ustedes ven aquí en esta imagen les pusimos, este es un tejido. Esto que ven aquí en café es la larva, y esto que ven aquí más cerrado con muchas células es la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué hace la larva? La larva, al detectar esta presencia de la respuesta inflamatoria, de la respuesta del sistema de defensa, se desprende de la cutícula. Y entonces sirve como un efecto distractor. La respuesta inflamatoria se va contra los antígenos de excreción y excreción, y la larva se cambia de lugar, se va de ahí. Entonces, este es lo que les comentábamos del mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Es así como lo hace. Bueno, entre otras cosas. Bien, vamos a hablar entonces. Este es un trabajo, son imágenes de un trabajo que desarrolló el doctor Pablo Martínez Labat. Son imágenes de un trabajo de investigación que hizo para su maestría. Y aquí lo que se observa es
fueron animales que experimentalmente fueron inoculados, a los que se les hizo el seguimiento de las larvas en los diferentes tejidos. Y entonces esto se hizo con un marcaje inmunológico. Ajá. Entonces todos estos puntos rojos que ven son las zonas donde las larvas pues ingresaron. ¿Sí? Bueno, lo que vemos aquí arriba es de intestino, pero la imagen microscópica. Lo que estamos viendo aquí son las vellosidades, una vellosidad del intestino, y lo que vemos aquí como en color cafecito más oscuro son las larvas en el tejido, envueltas con una gran cantidad de células inflamatorias. Aquí hay macrófagos, aquí hay linfocitos, aquí hay neutrófilos, y bueno, vemos aquí en zonas donde pues ya no hay tejido, ¿sí? Entonces, pues la larva está envuelta en esta respuesta inflamatoria. Aquí, aunque la foto es una panorámica, la vamos a ver más adelante. Bueno, aquí se ve abajo. Todo esto que se ve en cafés son los antígenos de secreción que forman parte de la epicutícula. Y esto que se ve más difuminado, pues son los antígenos de excreción y secreción que ya se alejaron, ya se desprendieron, y bueno, la respuesta inmunológica va a seguir a estos antígenos de excreción y excreción, y entonces la larva pues, se va a otro lado. ¿Sí? Entonces, bueno, de aquí de intestino se pasan a hígado. Estos puntitos que ven son los zonas de ingreso de las larvas, ¿sí? Y entonces lo que vemos en hígado, ¿sí? Es que entran por la cápsula, lesionan ahí, la larva se presenta ahí y se activa la respuesta inmunológica. Y en la imagen que sigue, lo que ustedes están viendo, la imagen del cuadro inferior derecho, observan cómo la larva ya se movió del lugar, y la respuesta inmunológica, las células inflamatorias pues la van siguiendo. Esto es básicamente lo que vamos a observar. Entonces los antígenos de excreción-secreción se mueven de aquí, se quedan aquí, y la larva se puede mover hacia otro lado. ¿Sí? Aquí en esta imagen es al día 15 después de la infección, a la llegada de hígado. Lo que vamos a ver es que, vean, está la larva perfectamente rodeada por las células inflamatorias, ¿sí? Están rodeadas aquí, y hay polimorfonucleares, hay macrófagos, ¿sí? Pues va a haber degeneración del tejido, y entonces las larvas pues van siguiendo su trayecto. Recuerden que la idea de las larvas es llegar a músculo y a cerebro. Entonces esto que se ve pues son los cafecitos, son los antígenos de excreción-secreción. Y curiosamente pues uno creería que la larva ya se quedó atrapada ahí. Pues no, la larva se va a mover, y se va a mover ahora hacia los pulmones. Aquí lo que tienen son algunas secuencias a días diferentes después de la inoculación, cómo llegan las larvas a los pulmones. Este es el día 25, el día 30, el día 40, 45, 50, 55, 60. Aquí la larva ya tiene algún tiempo migrando, pero aparecen, se ven algunas zonas grisáceas. A diferencia del hígado, los pulmones no tienen esa gran capacidad de reparación y de regenerarse. Aquí lo que se hace es que la lesión que se da se inflama y se sustituye con tejido cicatrizal, y lo que pasa aquí es que se pierde la funcionalidad de esa zona. Entonces se va perdiendo capacidad de respuesta a nivel de los pulmones. Estos nuevos focos, estos puntos rojos nuevos que se ven aquí muy encendidos, habla de la llegada de nuevas larvas. Recuerden que las larvas están continuamente reciclando en su búsqueda de llegar a músculo y a tejido cerebral. ¿Sí? Entonces básicamente es lo que ven. Vamos a ver que se apaga, pero de repente vuelven a llegar, producto de la invasión de nuevas larvas llegadas al tejido. Esta es un pulmón con una
tinción de hematoxilina eosina. Aquí lo que vemos es que pues nomás hay eosinófilos porque de pulmón ya no hay nada, ¿sí? Vean, hay una gran destrucción del tejido, no se ve ya la arquitectura típica de la víscera, y entonces lo que tenemos es esta imagen. Esto es un granuloma en pulmones. Aquí lo que veríamos es que, bueno, pensaríamos que aquí la larva ya quedó perfectamente aislada y atrapada, y la verdad es que no, aquí sí se ve, pero en esto vemos que el granuloma se queda, persiste, pero la larva ya no está, ¿sí? Entonces la larva se movió de sitio. Esta es también en pulmones, pero no son larvas, son huevos de Toxocara, ¿sí? Esto es, ¿cómo llegó ahí? Por inhalación. Esto es la consecuencia de medios ambientes altamente contaminados con heces de perros, de las que nadie se responsabiliza, animales parasitados, sobrepoblación canina, ¿sí? Irresponsabilidad de la tenencia de perros. Estas heces se secan, se volatilizan con el viento, con las tolvaneras, y los inhalamos. Y aquí lo que estamos viendo son los antígenos de excreción-secreción secretados por el huevo. Entonces, así es como se observa, ¿sí? Después también aquí tenemos las imágenes hacia riñones. Desde el día 5 de arriba de las larvas ya se ve ahí lesión. Migran de la médula hacia la corteza. Vamos a ver cómo se ve el histopatológico. Esta foto es muy bonita. Aquí se ve la larva en toda su expresión. Y alrededor se ve la respuesta inflamatoria. Se ve la respuesta inflamatoria, y vamos a ver cómo se escapa la larva. Vean, aquí está, ¿sí? Una gran respuesta inflamatoria con tendencia a formación de granulomas, y aquí vean cómo se rompe la corteza, la larva, cómo se va y cómo sale. Y la idea es que siguen migrando con la idea de llegar a músculo y a cerebro. Finalmente pues llegan a uno de los tejidos en donde las larvas se sienten más cómodas, que es músculo. En músculo estas larvas van a estar rodeadas no hay una respuesta inflamatoria de inmediato, tarda un poco de más días. Lo que vemos son estas formaciones, y vean, aquí está la respuesta inflamatoria alrededor de la larva, los antígenos de excreción y excreción, que son esto que se ve más cafecito ahí, y las larvas permanecen ahí, y parece que no les incomoda estar ahí con toda la respuesta inflamatoria encima. Esto es lo que pasaría, por ejemplo, en una perra, ¿sí? Los cambios hormonales van a estimular la movilización de estas larvas a la placenta, para así acceder al hígado de los cachorros. Esto es en cerebro. Aquí lo que podríamos mencionar, que el tejido cerebral es diferente a los otros tejidos que hemos estado hablando, porque es un sitio muy delicado. Aquí aquí lo que vemos es la llegada de una larva, vaso sanguíneo, y aquí las células de la respuesta inflamatoria que la venían persiguiendo, pues se quedan restringidas aquí al espacio perivascular, ya no avanzan más hacia el tejido. Son células inflamatorias estas que estoy señalando, son neutrófilos, son macrófagos que ya la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefálica ya no les permite llegar más allá. ¿Por qué?
porque estas células traen muchas enzimas destructivas. Si estas son vertidas en el tejido cerebral, pues lo van a lesionar de manera terrible. Entonces, la naturaleza ha previsto que no cualquier célula puede pasar. Células que no están autorizadas se les restringe la entrada. El cerebro tiene su propio mecanismo de respuesta inflamatoria, pues entonces mientras esto pasa, pues la larva está feliz. Si ustedes ven, aquí sí se ven lo que son, lo que se ve más difuminado, pues son los antígenos de excreción-secreción. Aquí también, vean, no hay una respuesta inmunológica como lo que vemos en los otros tejidos, ¿sí? Por ser un sitio privilegiado y restringido al mecanismo inflamatorio. Esto es enojo. Recuerden que también pueden llegar aquí a este sitio vía sanguínea y lo que forman son granulomas, ¿no? Y entonces pues lo que vamos a ver pues es la pérdida de la visión, ¿sí? Bueno, esto era lo que les decía de los antígenos de excreción-secreción. Son antígenos componentes que forman la epicutícula, ¿sí? Han sido estudiados desde hace ya mucho tiempo y lo que vamos a observar es que hoy se conocen pues sus propiedades biológicas y en qué actividades están involucradas en relación a la elevación de la respuesta inmune por parte del parásito. Aquí de manera muy breve, ¿qué son? Son glucoproteínas. Son de diferentes pesos moleculares, así como lo vimos en la imagen anterior. Vean, aquí hay diferentes caracterizaciones, los pesos moleculares que se reportan. Afectan o modifican los procesos de defensa, los procesos defensivos. En cuanto a su proporción, representan el 1% del peso de la larva. Cubren el cuerpo, ya los había mencionado, hacen como una especie de envoltura y básicamente son lectinas, mucinas y enzimas. Ajá. Aquí lo que vemos son estas moléculas que llevan diferentes números, por ejemplo la TES 2022, que son una superóxido dismutasa. Estas moléculas participan en un mecanismo detoxificador, ¿sí? Tienen una relación, un comportamiento en relación a inhibir los superóxidos y los radicales libres. En el caso, por ejemplo, de estas lectinas, las lectinas 32, la 26, la 45, son glucoproteínas, son moléculas que tienen que ver con la adhesión. En el caso, por ejemplo, de la lectina, de las T120, las mucinas, estas tienen que ver con moco, y este moco es muy parecido al del intestino del hospedero, por lo tanto sirve como un mecanismo de camuflaje, ¿sí? Entonces, básicamente entonces lo que tenemos son lectinas de adhesión, enzimas, ¿sí? Por ejemplo, la 400 y la 52, perdón, la 52 y la 30 tienen que ver con el cambio de mudas, con el cambio de cutículas y con la capacidad de virulencia, de daño al tejido, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con los animales y con los humanos bajo este mecanismo, pensando en el síndrome de larva migrans visceral? Estos antígenos de excreción y excreción, recuerden que un antígeno es una molécula que es reconocida por el sistema inmune como algo extraño. Van a desencadenar una respuesta del sistema inmune que se va a ver muy estimulado
y va a provocar la activación de muchos tipos de células, en el caso de la respuesta tipo TH1, junto también con una modificación y una activación, perdón, de la respuesta de tipo TH2, una respuesta de tipo humoral. Se va a generar supereosinofilia, va a haber muchos anticuerpos, va a haber muchas IgEs, va a haber muchos mediadores en reacciones alérgicas o de hipersensibilidad tipo 1, se va a degranular mucha histamina y mucha serotonina, y esto es todo lo que se va a desencadenar en este tipo de hospederos. En el caso de la respuesta TH2, ¿sí? se van a activar una gran cantidad de moléculas y de interleucinas. Los anticuerpos se van a pegar a la cutícula o las células, y si se pegan, el parásito lo que va a hacer es que se va a desprender de su epicutícula, y esto lo va a repetir todo el tiempo que él necesite, todas las veces que lo necesite, y no se va a desgastar, porque todos los elementos para generar esta respuesta los toma del medio ambiente, y del medio ambiente pues es lo que le proporciona el hospedador. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Pues las larvas pueden vivir ahí mucho tiempo, muchos años, viviendo a costa de los insumos que provee el hospedador. Va a haber un gran costo para el individuo, y por ejemplo, estas larvas en el músculo pues van a generar procesos inflamatorios crónicos, o sea, una miositis de tipo crónica que va a generar mucho dolor, pérdida de la movilidad y un desgaste muy importante en el caso de los recursos que tiene el hospedador, e inclusive pues pueden generar un acortamiento de la vida y con un detrimento de la calidad de vida, que ya habíamos visto en una diapositiva anterior. Se van a generar, en el caso de la respuesta tipo TH2, una serie de moléculas de interleucinas que son importantes, y son las que ustedes tienen aquí marcadas, de las cuales solamente vamos a hacer una breve mención. En el caso de la interleucina 4, la interleucina 4 es capaz de generar una respuesta de tipo policlonal. Están asociados con IgEs y con IgGs, y van a inducir la degranulación de mastocitos, van a generar o va a estar asociada a la respuesta inflamatoria, y va a hacer también que esta interleucina 4 estimule a macrófagos para que a su vez produzcan interleucina 1, que van a generar el estímulo a la respuesta con linfocitos B, que es una respuesta tipo TH2, pero también va a generar un bloqueo de la respuesta tipo TH1, que es una respuesta de tipo celular. ¿Qué otra cosa va a suceder? Se van a generar clonas, ¿sí?, de anticuerpos, clonas de células B, que van a generar una gran cantidad de inmunogamaglobulinas tipo E, y estas pueden ser una respuesta de tipo inespecífico en un alto porcentaje, y un bajo porcentaje de inmunogamaglobulinas específicas, ¿sí? Entonces, lo interesante es que se van a generar una gran cantidad de este tipo de anticuerpos, y en el caso de las inespecíficas, la cuestión interesante es que pueden aumentar la posibilidad de que el individuo desarrolle alergias alimentarias. En el caso también de las IgEs producidas específicas, van a también tener determinantes antigénicos de parásitos, y pueden de alguna manera bloquear esos productos de excreción-secreción. Aquí lo interesante es que la cantidad de moléculas que se producen de IgEs que se producen en el caso del estímulo o la producción de IgEs específicas es muchísimo más grande en el caso del estímulo por las larvas que en el caso de una reacción alérgica.
¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, se van a activar de forma específica y inespecífica, se van a generar la degranulación de células cebadas y de basófilos que van a degranular, pues básicamente histamina, serotonina, son aminas vasoactivas que van a estar relacionadas con la inflamación. Y lo que vamos a ver aquí es que también van a generar un estímulo a los eosinófilos y estos van a producir una serie de antagonistas de precisamente esas aminas vasoactivas, es decir, antihistamínicos, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear la respuesta inflamatoria, entonces se bloquea el proceso, o sea, por un lado se estimula y por el otro lado se bloquea, y tiene que ver mucho con la persistencia de la presencia local o sistémica de las IgEs, ¿sí? En el caso de la interleucina 5, la interleucina 5, además de estimular la producción de eosinófilos, parece también ser un factor que promueve su proliferación, la degranulación, la producción elevada de superóxidos, de su supervivencia y de estimular la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Sí? Entonces hay una serie de interacciones entre las moléculas muy interesante que a veces en dos sentidos, como estimulantes o como inhibidores, que es lo que sucede en este tipo de mecanismos. ¿Sí? Entonces, aquí la interleucina 5 estimula la producción de eosinófilos locales, induce la proliferación de eosinófilos, y aquí hay algo bien interesante. Los eosinófilos, ¿sí?, tienen una interleucina 5-RNA. ¿Qué es esto? Es una interleucina que permite producir la citosina, la interleucina 5. Y esto permite la autoproducción y la autorregulación, ¿sí? Que una vez que el estímulo, que una vez que se ha dado este estímulo, se establece una eosinofilia persistente en zonas donde está el parásito o en zonas por donde el parásito ha pasado. Bien. ¿Qué pasa con la amplificación de la respuesta por eosinófilos? Una vez que se establecen estos estímulos, hay algo interesante que decir aquí. Los linfocitos CD4 negativos y CD8 negativos también producen interleucina 5. Y entonces estos están distribuidos en muchos tejidos, en la médula ósea, en la piel, en el intestino delgado, en el timo, en el hígado y en el pulmón. De tal manera que este mecanismo, ¿sí?, de producir su interleucina genera o estimula una eosinofilia ya no solamente local, sino una eosinofilia de tipo sistémico. Entonces, esta se mantiene activa y se mantiene permanente en zonas por donde el parásito circuló, por donde el parásito transitó. También tenemos la presencia de la interleucina C, la participación de esta interleucina. Esta tiene que ver con la quimiotaxis para polimorfonucleares, y estos tienen que ver directamente con el proceso inflamatorio en el inicio de la fase aguda. También la interleucina 6 se sabe que, o se ha visto que interfiere o participa con la diferenciación de linfocitos B al cambio a células plasmáticas, y si ustedes recuerdan esto va a generar la activación de inmunogamaglobulinas de forma policlonal. Y entonces lo que vamos a tener es una hipergamma
globulinemia, ¿sí? Una gran cantidad de producción de anticuerpos. Por lo tanto, lo que vamos a ver, o lo que vamos a resumir con estos antígenos de excreción-secreción, con estos test, que bueno, participan en la inmunevasión, cuando se desprenden, reaccionan con los anticuerpos y con las células inflamatorias, neutralizan anticuerpos, activan inespecíficamente linfocitos B, activan policlonalmente producción de IgGs e IgEs, activan eosinófilos y potencian su adherencia, y además que hacen una eosinofilia de tipo local o de tipo sistémico, que es una de las manifestaciones más claras que vemos cuando observamos este tipo de fenómenos de síndrome de larva migrans. Conclusión, esto se vuelve una locura, ¿sí? O sea, hay una interacción inmunológica súper compleja, ¿sí? Es un trabajo de investigación muy profundo, se sigue trabajando con esto. Hay muchas cosas que todavía se están comprendiendo cómo es el mecanismo. Lo que sí les podemos mencionar es que el sistema inmunológico va a estar súper estimulado por las larvas, estas larvas generan una cantidad de antígenos de excreción-secreción porque pues lo hacen todo el tiempo con recursos del hospedero, generan kilos y kilos de células de inmunogamaglobulinas, de citocinas, que al final de la historia no sirven para nada, porque a la larva no le hacen nada. Y entonces generan la posibilidad de reacciones alérgicas, los eosinófilos están todo el tiempo, las IgEs están haciendo que degranulen constantemente las células cebadas y las larvas sobreviviendo sin problema. Por lo tanto, lo que genera en el organismo es un desgaste orgánico tremendo, ¿sí? Un desgaste muy intenso, algo parecido a lo que se conoce como fatiga crónica. Entonces, finalmente esto es lo que suceden, y bueno, los antígenos van a promover lesiones tisulares que derivan precisamente en estos procesos crónicos, mientras al parásito no le pasó nada. Se conoce ya el genoma de Toxocara canis, 18 cromosomas, ¿sí? 3×10 a la 9 pares de bases. Los genes se conocen, los codificadores de las lectinas, las mucinas que se asocian a la mimetización, a que se pueden esconder, se pueden confundir, las cisteinproteasas, las superoxidodismutasas y bloquean los superóxidos y los radicales libres. Y la idea de esto es que, bueno, conociendo este mapa genético, bueno, se tienen identificadas estas zonas, pues la idea es entender de estas bases moleculares, pues reducir el efecto de la enfermedad o usar estos datos como herramientas terapéuticas. Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes en la genómica y en la proteómica que hay que buscarle, ¿no? Y entenderle. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, de una manera, pues lo más básico que se pudo hacer es ver qué pasa con la función hepática, o sea, vean las lesiones que se generan y cómo pueden influir en el funcionamiento de las diferentes vísceras, ¿no? Pensando en que estos parásitos pues circulan por todos lados. Las afecciones pulmonares, la afección de tipo cerebral, las afecciones de tipo ocular y las afecciones del tipo muscular, ¿no? Tanto en los perros adultos, hembras y machos, como en los hospederos paraténicos, y aquí en especial interés con los humanos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues aquí el diagnóstico sería en los perros. En los perros hay varias formas. A los perros se les pueden salir sus parásitos en las heces o los pueden vomitar. O sea, el parásito se denuncia su presencia solito.
La otra es procesando la muestra a través de coproparasitoscópicos con microscópica directa y con flotación. Y la otra es hacer el diagnóstico a través de estos patrones electroforéticos, ¿sí? Donde se rastrean los antígenos de excreción y secreción, pero esto no se hace en los animales, esto solamente se hace en los humanos. Y el lugar aquí en México donde se puede hacer esto es en el Hospital Federico Gómez. Ahí tienen las técnicas montadas para el diagnóstico en las personas. Es básicamente lo que se puede hacer. Aquí nada más mencionarles brevemente la importancia del por qué a los perros se les tiene que desparasitar periódicamente, por qué a los perros se les deben hacer buenas historias clínicas, con quiénes están interactuando, en qué tipo de ambiente se desarrolla el animal, si es piso de tierra, si es jardín, si es piso de cemento, si conviven con otros hospederos que pudieran ser paranténicos, si es una perra que se está cruzando para tener crías, si a la perra se le desparasita. O sea, hay una serie de cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta. Si son de cachorros, pues también igual, ¿no? Que los cachorros se desparasitan a las 4 semanas de vida y hay que repetir los tratamientos 4 o 5 veces y hay que estar monitoreando si los perros dejaron de eliminar los huevos que determinan o que delatan la presencia de adultos en el intestino. Si esos perros están conviviendo, si esos cachorros están conviviendo con paraténicos, si estos cachorros los tienen en jardín y si están eliminando huevos, pues el jardín ya lo contaminaron, ya sembraron ahí muchísimos huevos de toxocara que van a estar felices en ese tipo de medios ambientes húmedos con humedad, con temperatura, etcétera, y se van a poder desarrollar sin problema. Y bueno, la interacción del humano, también indagar, o sea, cómo es la convivencia de ese perro con su humano. ¿Tiene su jardín? ¿El perro tiene su área aparte? ¿O el perro invade todas las áreas de convivencia del humano? ¿Qué tan directa o indirecta es la interacción? ¿Sí? Hay humanos que duermen con el perro, comen con el perro, viajan con el perro. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que se hace con los selección de medicamentos? Bueno, en el mercado, en la clínica veterinaria hay diferentes fármacos con diferentes formulaciones. Lo que tienen aquí es la lista de algunas de las opciones que se utilizan. Quizá algunos les sean conocidos. No todos funcionan. En el caso del nitroscanante, este ya no existe, ya no se comercializa. Quizá hayan oído recientemente las ivermectinas. Ahora con esto de la contingencia por coronavirus, era uno de los candidatos a ser estudiados para ver si tenía buena respuesta. Esto es importante que el médico veterinario lo maneje bien por lo siguiente. Aunque ya es un trabajo que ya tiene tiempo que se hizo, esto es una prueba crítica que se hizo a ciertos productos comerciales en esa fecha con una sola administración, una sola dosis. Si ustedes ven los porcentajes de eficiencia, pues la verdad dejan mucho que desear. El menos malo es la combinación de varios principios antiparasitarios y solamente alcanza el 75% de eficacia. Por lo tanto, quiere decir que los perros no quedan desparasitados a la primera. Y la situación es que a los perros les ponen sus vacunas cuando son cachorros, los desparasitan y jamás en la vida los vuelven a vacunar ni a desparasitar. Y eso es algo bien común a nivel de consultorio veterinario. Entonces, no es tan simple. En el caso de los humanos tenemos ciertos fármacos, el mebendazol, la dietilcarbamicina, el albendazol, el clavendazol y la ivermectina. Bueno, el mebendazol, recordando, larvas en humanos quiere decir que están migrantes. Si estamos hablando de larva migrans. El mebendazol
no se absorbe o se absorbe muy poquito, o sea, no se hace sistémico. Entonces, pues, no funciona. La dietilcarbamicina, esta sí está, son 21 días, esta sí está disponible. El albendazol también, el tiabendazol no lo tenemos disponible, y la ivermectina. Sí, la ivermectina son tabletas que se utilizan también para tratar los problemas de pediculosis, y pues los médicos para humanos ya lo están utilizando mucho. Y bueno, puede ser una opción para el tratamiento de las larvas en el caso de los humanos. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. Estudien mucho, si hay dudas y algún comentario, anótenlos. Cuando estemos en contacto podemos hablar con esto, o si no, cuando estemos ya en el proceso de regreso a nuestra facultad para poder ya resolverlo de esta manera. Mientras tanto, estudien mucho, hagan sus notas, manténganse tranquilos en casa. Estamos en contacto.